Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a otra cantante que vamos a introducir en el canal, y en este caso es Thalía, con la canción Habítame siempre. Esta canción me la pidió un suscriptor a través de una de mis redes sociales, como es Instagram, que tenéis mis redes sociales aquí abajito, ¿de acuerdo? Donde os podéis poner en contacto conmigo. Y bueno, pues me la pidió porque, bueno, pues era una historia un poquito triste, ¿no? Y pues bueno, pues esta canción le gusta mucho a él y bueno, se la quería dedicar a una amiga pues que tuvo que partir hacia el otro lado y bueno, pues quería que se la dedicara eh, esta canción, ¿no? A ella y esta reacción a ella. Así que nada, con todos mis respetos va para esa persona, quien me la pidió, y sobre todo esa persona se la dedica a esa mejor amiga. Recordar, por favor, si no lo habéis hecho aún, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis en este ladito de aquí. Ese botón es indispensable, ¿de acuerdo? Al lado del botón rojo, nombre que pone suscribirme, pone unirme. Ese botón, si lo clicáis encima, no pasa absolutamente nada porque ahí os saldrá un vídeo explicando las diferentes membresías que hay en el canal, ¿de acuerdo? No os conlleva nada. Quien pueda unirse se une al canal y quien no, pues no, ¿de acuerdo? No es obligatorio en absoluto para nada. Pero sí que es verdad que tendréis unos cuantos privilegios a la hora de coger una de las membresías, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con Thalía, Habítame siempre, Vivo Tour. Y nada, dedicársela a este suscriptor que me la pidió a través de Instagram y que este suscriptor se la dedica a su amiga. Vamos allá. Así que esta canción se la quiero dedicar hoy a mi mami, Yolanda. Es para ti, mami. Habítame siempre. La vida me cumplió el deseo de tenerte. Contigo lo que pido se hace realidad. Está cantando con un tono muy cómodo a la hora de pronunciar esas vocales, está muy cómoda. Recordamos también que está sentada, que es muy complicado cantar sentado, sentada, porque el diafragma está en medio de dos músculos que se utilizan para apoyar la nota. Y claro, veremos un poquito más adelante a ver si deja alguna nota apoyada y de qué manera lo hace, ¿no? Porque ya os digo que cantar sentado, sentada es muy, muy difícil. Ella está muy cómoda cantando en ese tono, evidentemente, ya se le ve. Está cantando en un tono más bien bajo, pero está muy cómoda cantando. Mi sueño es cada noche despertar y verte. Ahí ha hecho como un pequeño pasaje, ¿no? Lo que es la voz de pecho, una voz de pecho aguda con una voz mixta, ¿vale? Ha hecho un pequeño pasaje ahí. Qué bendición porque me siento en paz. Uy. Te veo y la tristeza se desaparece. Te tengo, soy feliz, no necesito más. Es muy bonita la letra, ¿eh? Os recuerdo, yo siempre cuando termino de reaccionar a las canciones, siempre, siempre, siempre las escucho después en casa, tranquilamente, yo sola, porque claro, aquí estoy para descubrir cantantes y para reaccionar a cantantes, entonces no puedo fijarme en las dos cosas, ¿no? Siempre me decís, tienes que escuchar la letra, no sé qué, siempre la escucho en mi casa, siempre, siempre la escucho. Y de hecho, si investigáis un poco por el canal, que creo que la mayoría no lo hacéis porque me recomendáis canciones que ya están metidas en el canal, pero bueno, que no pasa nada, que eso es normal, ¿vale? En la cajita de información tenéis más información, la cual digo de
que todas las canciones después son escuchadas en mi casa, en mi intimidad. Así que en ese sentido, no preocuparos que yo escucho las letras después. Ahora estoy aquí para reaccionar y para un poquito investigar lo que hace. Quisiera que este amor durara para siempre, porque haces magia en mi interior y me atraviesas de la piel, porque a tu lado yo me siento. Recordar, si no estáis suscritos, por favor, suscribiros al canal. Dale a la campanita, tenéis el botón unirse, tenéis aquí abajo en la cajita de descripción todos los enlaces, ¿vale? Para poneros en contacto conmigo, mis redes sociales, cómo colaborar con el canal, las membresías, el vídeo original en el cual hemos hecho esta reacción, en fin, ahí tenéis todo. Le pone mostrar más, a dar un desplegable, ¡fium! Y ahí tenéis todo. No, no, no. Habítame siempre, amor. Qué bonito ese vibrato que ha hecho. Y es que también se le ha escuchado por ahí un Raspy Boy. Em, ella ha hecho como que muy especial esta canción. A ver, digo, ha hecho muy especial porque el compositor, como bien ha dicho ella al principio, es Mario Dom. Y Mario Dom es una pasada como compositor. Sé que le ha compuesto también a Alejandra Guzmán canciones. Lo conozco de algunas canciones ya de Mario Dom, pero sí que es verdad que bueno, Mario Doc para mí es un compositor muy bueno, aparte de cantante, y ya os digo, o sea, la hace de ella la canción, evidentemente, porque claro, evidentemente, pues el compositor se la da, se la vende o como lo quieras llamar, y ella pues la hace suya, ¿no? La canción. Eso conlleva a que le haga a ella sus pequeños arreglos con la voz, me refiero, ¿no? En plan de subidas, bajadas, vibratos, melismas, pasallos, belting, voz de cabeza, voz mixta, voz voz de pecho aguda. Hay muchísimas cosas en una canción y las que me quedan por descubrir. O sea, y las que me quedan por descubrir, ¿de acuerdo? Pero por eso os digo, cada cantante hace suya esa canción. Contigo me siento en calma. Habítame siempre, amor. Tú me das el valor que me falta. Ha hecho también ahí como un pequeño pasaje y luego aparte también sigue con esa voz muy bien colocada. Ella está muy a gusto cantando en esa nota, en ese tono, vocaliza muchísimo a la hora de cantar y la verdad que ya os digo, o sea, es una intérprete también brutal porque la siente la canción, ¿no? Lo bonito es eso, sentir la canción, aunque no tengas una voz estupenda, una voz tal, que cuidado, no estamos diciendo que Thalía no tenga una voz estupenda, cuidado. Pero ya os digo, hay otros ejemplos en el canal que no son voces estupendas, pero las letras son muy, muy, muy desgarradoras. Y eso es lo que realmente identifica también a un buen cantante, la forma de interpretar esa letra, ¿no? Tus ojos me hacen ver un mundo diferente. Recordar, si no estáis suscritos, por favor, suscribiros al canal. Dale a la campanita, tenéis el botón unirse, tenéis aquí abajo en la cajita de descripción todos los enlaces, ¿vale? Para poneros en contacto conmigo, mis redes sociales, cómo colaborar con el canal, las membresías, el vídeo original en el cual hemos hecho esta reacción, en fin, ahí tenéis todo. Con todos tus defectos yo te amo más. ¡Ay, qué bonito! No importa si estás lejos, lo que siento es fuerte. Muy bonita esa imagen con su mamá, muy bonita, no me la esperaba para nada. O sea, un efecto muy bonito. Seguimos con esa voz muy de pecho, pero a la vez también muy aguda. Y la verdad es que yo juraría que le ha cambiado de tono para cantarla en el directo. Porque a lo mejor, si no me equivoco, a lo mejor en el directo, o sea, en el disco, perdón, está en otro tono más alto, ¿vale? Creo que estará en un tono más alto o tono y medio.
si no me equivoco, no la he escuchado nunca, pero ya os digo, acostumbran, ¿vale? Los cantantes, cuando cantan en directo, bajar los tonos de la canción, porque evidentemente si tienen un tour muy largo, esos tonos tienen que ser muy cómodos para estas personas. Intuyo de que ella ha bajado de tono esta canción porque se le escucha muy de pecho, se le escucha muy, muy bien colocada esa nota, ¿no? Muy bien colocada esa voz. Intuyo que puede ser así, ¿eh? Intuyo. Habítame siempre, amor. Unos vibratos muy bonitos, ¿habéis dado cuenta? Sigue cantando con esa voz, una voz mixta, ¿de acuerdo? Una voz mixta, pero ha dejado ahí la voz de pecho aguda y se ha metido a una voz mixta muy bonita con esos vibratos. Contigo me siento en calma. Habítame siempre, amor. Tú me das el valor que me falta. Regula mucho el micrófono a la hora de cantar, evidentemente, porque, claro, es que si no regulas el micrófono a la hora de cantar, haces un desastre brutal al técnico de sonido que tienes abajo, ¿no? Vocaliza muchísimo también, y eso es muy importante, siempre os digo, vocalizar a la hora de cantar es muy importante para que se distinga lo que estás cantando y, evidentemente, para expulsar mejor esas notas, ¿no? El micrófono, muy importante regularlo, ¿de acuerdo? Porque claro, o sea, si vienen notas que son muy, muy, muy altas, unos agudos que son muy, muy altos, el micrófono empieza ahí a distorsionar, empieza ahí a... Y empieza ahí, bueno, a ver, una cosa es acoplarse, ¿vale? Que para eso está el técnico de sonido, pero otra cosa es saturar esa señal del micrófono, ¿no? Y ella lo regula muy bien, lo sabe perfectamente, claro. Habítame siempre, amor. Contigo me siento en calma. Habítame siempre, amor. Tú me das la ilusión. ¿Habéis visto ahí? Tú me das, porque ahí ella ha sacado más potencia, dijéramos, y se ha apartado un poquito el micrófono. Es muy importante regular el micrófono, en directo. Importantísimo. Vamos, de hecho, yo intento regular el micrófono, de hecho, yo creo que lo regulo bastante bien el micrófono, pero cuando le tengo que dar algún agudo, han flipado algunas personas que han trabajado conmigo y he roto más de un altavoz en algún agudo. O sea, si me habéis escuchado en algún cover de Mónica Naranjo y demás que tengo en el canal, en algún agudo yo he llegado a partir unos altavoces de no sé cuántos vatios. Y eso que me retiraba, me retiraba el micrófono, ¿de acuerdo? Pero claro, pues claro, pues ese altavoz era una cacorra. Y no puedo resistir, no tengo que expresar lo que me pasa y sé que si mi cuerpo calla, mi corazón estalla. Qué bonito. Habítame siempre, amor. Qué bonito todo eso que ha pasado, qué bonito. O sea, ya se ha levantado, vemos que se ha levantado y ya, y claro, yo creo que también la canción le requiere levantarse porque ahí requiere más fuerza la canción, ¿no? A la hora de terminar esa canción, ella la quiere culminar esa canción con toda la potencia que ella tiene en la voz, ¿no? Tiene una voz también, Thalía, muy potente, ¿eh? O sea, cuidado, no es una voz, a ver, evidentemente no es una de las voces que a mí me apasionen, porque ya sabéis que a mí me gustan mucho las voces duras, las voces fuertes, las voces negras, ¿vale? Pero tiene una potencia Thalía que brutal, ¿eh? Brutal, la potencia de voz que tiene Thalía también. Contigo me siento en calma. Habítame siempre, amor. Tú me das la ilusión que buscaba.
Los coros, muy importante en una canción. Siempre os digo, los coros. Si no hay coros en una canción es como un chupachú sin palo. O sea, totalmente. O sea, los coros son fundamentales. Ella es una intérprete también brutal. O sea, interpreta la canción de una forma magistral. Esta canción, claro, evidentemente le significa mucho para ella. Como ya sabemos, se la dedica a su mamá porque las imágenes que salen por ahí por la pantalla, muy bonitas, por cierto, muy bonitas, ha sabido captar la esencia, ¿no?, de esa canción. Conmigo me siento en calma, habítame siempre, tú me das la ilusión de buscar. La vida me cumplió el deseo de tenerte, qué bendición conocerte. Thalía tiene una voz que no es una voz potente, pero es que lo que hablamos muchas veces de muchos cantantes que hay en el canal, no por tener una voz, o sea, no significa que todos los cantantes buenos tengan que tener una voz potente, sino todo lo contrario, es lo que transmitas al público, ¿de acuerdo? Me pasa con muchísimos cantantes diferentes que tengo en el canal, o sea, y de hecho es que yo tengo unos gustos musicales y la gente tiene sus gustos musicales y cada uno es de su padre y de su madre, o sea, totalmente. O sea, y no estamos diciendo ni muchísimo menos que los cantantes que no tengan potencia no son brutales a la hora de cantar. No voy nunca a desprestigiar a ninguno de mis compañeros de escenario. Para mí son compañeros porque yo también estoy en escenarios. No es que haya trabajado con ellos, ojalá. Ojalá, pero no. Yo también estoy en escenarios y por eso les llamo compañeros, ¿no? Pero ya os digo, jamás voy a desprestigiar el trabajo de lo que hay detrás de un cantante. Hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, hay mucho sacrificio detrás de un cantante, ¿no? Y muchas horas de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, no quiere decir que porque no tengas una voz potente no seas una gran voz, no, sino todo lo contrario. Siempre digo que lo que hay que transmitir, siempre tengas una voz grave, una voz aguda, una voz media, una voz soprano, mezzosoprano, tenor, o sea, da igual la voz que tengas, sobre todo tienes que transmitir al público, porque da igual la voz que tengas. Si no transmites, no haces nada. ¿Vale? Si no transmitís cantando, si no se transmite, no se hace nada. Entonces, bueno, quería simplemente, pues eso, ¿no? Aclarar un poquito eso, que bueno, siempre haya habido ahí unas pequeñas equivocaciones de que yo, bueno, pues porque a ver, es que todo el mundo no puede opinar igual, o si no sería esto muy aburrido. Thalia es una de esas mujeres que ya sabe lo que vale y sabe lo que transmite en el escenario, y ella lo ha hecho así, aquí, o sea, ha transmitido todo, todo y más. Así que nada, lo dicho. Muchísimas gracias por estar en esta reacción, muchísimas gracias por recomendarme a estos cantantes, a estas intérpretes, a estos intérpretes. Y como no, recordar, aquí abajo en la cajita de descripción tenéis todos los datos, toda la información del canal donde os podéis poner en contacto conmigo, mis redes sociales, las playlists que tengo, pues eso, los diferentes covers, canciones inéditas, tributo a Mónica Naranjo, una playlist de lo que tengo en mi home studio, con el que grabo. Y bueno, si no estáis suscritos, por favor suscribiros. Dale a la campanita, si no al botón unirse. El botón unirse no conlleva nada si le dais, ¿de acuerdo? Os saldrá un vídeo explicando las diferentes membresías que hay. No podéis uniros al canal, no pasa absolutamente nada. Nada va a cambiar, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta reacción. Nos vemos cuando queráis en las próximas reacciones o las anteriores. Tenéis todas las reacciones en el canal. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero. ¡Mua! Gracias. Felicidad y aún sentimos que